Como hoy, martes 14 de octubre de 2025. Antes de pasar a la columna del día, tenemos más mensajes. Tenemos más mensajes directo del Roca y ¿Del Roca, del tren, Roca? No, del Hospital Roca, desde donde Pablo, sí, escucharon bien, Pablo nos escribe ¿Pablo un mensaje, Grillo? no a nosotros, Pablo Grillo, ¡Ay! nos escribe, no a nosotros, sino a Juli, Obvio. obviamente, pero bueno, le mandamos un saludo porque nos están escuchando y viendo. Grande Juli con la negra Taylor, así que le mandamos un beso enorme a Pablo, gracias por participar, y acá estamos haciendo el aguante para la recuperación pronta. Sí, dale, Pablo, se te espera. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios, como corresponde a la columna que sigue. Tenemos separador. Quiero pedir una sola cosa para todos los argentinos. En el Día del Trabajador, trabajo para mi país. De verdad, lo pido de corazón. Y eso que yo no necesito porque tengo un buen pasar. Pero quiero trabajo para la gente de mi país. Bienvenido, Emi Correa. ¿Cómo estás en tu columna sindical? Mucha información, como Sí. en todo en general, pero en lo sindical. Sí, también. pero aparte arrancamos hoy el día, ustedes lo mencionaban hace un ratito, paro nacional docente, que se fue postergando, estaba definido para la semana pasada, no solo con conferencia de prensa, carpas en algunas provincias, porque la dimensión de la CETERA es nacional. Bueno, termina siendo hoy con centro de la Ciudad de Buenos Aires, las movilizaciones desde Congreso hasta el Palacio Pisurno, el Ministerio de Educación. Hay que decir que no solamente se han quitado los fondos FONID que se distribuían en las provincias, sino que hoy el salario docente está por debajo del 40% en términos reales de lo que percibía en el año 2023 antes de la asunción de Javier Milei, lo cual habla de un nivel de descomposición salarial altísimo. Obviamente que con dificultades para llevar adelante una medida de fuerza y que por eso quizás tuvo sus idas y vueltas, por lo que implica hoy para la comunidad educativa, los padres, ¿no? El cuidado de hijos en una situación de crisis económica, tomar una decisión de estas características, pero digo, desde acá planteamos que tiene sentido esa medida por el nivel de deterioro que vienen padeciendo no solamente los docentes medios o de las escuelas normales e iniciales, sino también los docentes universitarios, que ya han dado muestras de grandes movilizaciones y han torcido levemente un poco el criterio de distribución paritario del gobierno. Pero dicho esto, hay un hecho importante, y por eso nombraba a los universitarios. El viernes pasado hubo una elección de la CONADU, que nuclea a los docentes universitarios, y ganó una lista, no sé si sorpresivamente, ganó por un voto. ¿Por un voto? Por un voto, la lista verde que cabeza, Clara Chevalier, que es una dirigente del gremio de la Universidad Arturo Jaureche. Ah, mirá, de la UNAJ. Exactamente, ganó por esta diferencia exigua, Sí. pero que plantea un escenario que hay que leerlo en términos más generales, si efectivamente este cambio en la conducción de CONADU, que ya tenía casi 20 años, la lista azul, la lista oficial. ¿Quién conducía, perdón? Carlos De Feo. La lista igual no iba Carlos De Feo. Carlos De Feo daba un paso al costado, iba a estar encabezado por Yamil Sokolowski, pero no obstante esto, que fue una sorpresa sí para la lista azul, no los conflictos que ya venía teniendo la CONADU, que tenía varios, sino no por una cuestión de línea ideológica, porque los dos sectores que estaban disputando no tenían una diferencia ideológica profunda. Lo que digo que hay que analizar en el escenario político sindical y ya cerca de las elecciones de la CGT, si lo que expresa esta elección es una disputa contra los oficialismos, digamos, un signo o un síntoma de debilidad de los oficialismos sindicales, y que este es un inicio de un proceso que se puede replicar en otros lados, o simplemente es un fenómeno que se dio dentro de la CONADU y que solo se va a plantear ahí. Digo esto porque hay recambios sindicales, tanto en el sindicato de alimentación como en el sindicato de sanidad, como ahora en la CGT,
Entonces me parece que o te das cuenta que tenés que modificar algunas cuestiones o correrte de ciertos lugares, o pareciera que el proceso te lleva puesto y empiezan a emerger otras listas o otros dirigentes. Está bueno, porque después de 20 años un cambio, y además acá no tengo muy claro Carlos de Feo a qué universidad pertenecía, calculo que la UBA. Sí, bueno, claro. A pasar a una universidad universidad nacional, una universidad de conurbano. Eso es importante. De las nuevas, ¿no? Exactamente. Bueno, pero igual disputó y ganó por un voto. Por un voto, sí. Bueno, igualmente felicitaciones por el proceso democrático. Obvio, pues, sí. La CONADU, que eso es lo que tenemos que velar siempre que suceda, y los cambios. No, sí, y que digo que, la no, dirigencia. que sería, siempre el sindicalismo está tachado de, ¿no? de violencia, ¿no? Por los medios hegemónicos. Bueno, se perdió por un voto y sin embargo... Y se acepta. Se acepta, la nueva conducción asume en diciembre. Bueno, esto me parece a título informativo era interesante y para analizarlo políticamente con lo que viene. Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con la administración pública. Sí. Nombro una cosita muy pequeña y después paso a lo más importante, quizás un fallo de ayer. Pero lo más pequeño es que no hay claridad sobre las nuevas reglamentaciones que está introduciendo Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Regulación respecto de las contrataciones del artículo 9 de la Ley Marco. Sí. Se han modificado algunas cuestiones ya desde la semana pasada sin entender bien si se alteraba o no se alteraba el escalafón o si se alteraba o no la equiparación entre los contratados y el personal de planta permanente, de acuerdo a una resolución del año 2004 que se modificó por otra, y ahora nuevamente se modifica otra resolución, aparentemente con el criterio de unificar criterios de la contratación, pero que acá sí establece algo que tiene que ver con el disciplinamiento de los trabajadores, particularmente los contratados, que es que las áreas van a tener que confeccionar un listado todos los meses con altas, bajas y prórrogas de quienes estén contratados. Es decir, si había un control que era a partir de, ¿se acuerdan del examen de idoneidad? Sí. Que iba a tener duración de al menos un año. Bueno, ahora mensualmente va a haber un control de los trabajadores por parte de cada organismo que deben ser enviados al Ministerio de Regulación para que se verifique en algún punto esto, ¿no? La idoneidad o la permanencia o la prórroga de estos trabajadores. Buah. Supuestamente con esta nueva resolución que salió antes de ayer se estaría homogeneizando el criterio salarial entre planta permanente y los contratados por ley marco, que era algo que estaba en duda. Pero insisto, no encontré a nadie que me pueda explicar efectivamente cuál es la intención y qué es lo que están haciendo. Persecutoria. Sí, claramente tiene un objetivo político, pero desde el punto de vista administrativo se entiende poco. Claro. Y después me parece el dato más importante, que es que ayer salió una medida cautelar favorable en un fallo de un juzgado laboral 69 por una solicitud de ATE respecto de la discriminación sindical o de afiliación sindical que estaba haciendo la obra social de la Unión Civil, de la Unión Personal Civil de la Nación, de UPCN, con respecto a los no afiliados a UPCN. Claro. Para ser claro y conciso, todos aquellos que no eran afiliados de UPCN o eran afiliados de ATE o de otra organización gremial tenían que pagar coseguros, mientras que aquellos que eran afiliados de UPCN iban a ser bonificados por la propia UPCN. Claro. Ajá, contámela mejor ese chiste, ¿no? Qué mal chiste, polémico. Porque la verdad, claro, eso es una obra social. Obviamente. Incluso digo algo, si UPCN, es muy difícil separar unión personal o la obra social de UPCN, ¿no? Claramente. Si UPCN hubiera cobrado coseguros a sus propios afiliados y hubiera establecido un mecanismo de coseguros, no estoy dando ideas, digo, el nivel de torpeza que tiene, claro. Si hubiera establecido algún mecanismo homogéneo para el conjunto de los trabajadores del Estado, quizás esto no pasaba. Esto pasa porque hay claramente un nivel de discriminación altísimo que no está sustentado en ningún tipo de normativa y que por el contrario viola todos los acuerdos sobre libertad sindical y representación. Convengamos que ATE presenta esta cautelar en representación colectiva del conjunto de los estatales, y UPCN, que tiene la obra social del conjunto de los estatales, tiene que dar ese servicio también para el conjunto de los trabajadores estatales. Es decir, lo que plantea el fallo es, da lugar a la cautelar, notifica a la obra social, y habrá que ver
que yo entiendo que sí, UPCN va a apelar esto ante la Cámara, qué es lo que dice la Cámara, para ver si continúa o no este esquema de coseguros, que me parece a mí, esto ya es una opinión especulativa, lo que le permitía era tener una prepaga más competitiva sin cargarle tanto peso a la prepaga, sacándole guita a los afiliados de la obra social, ¿no? Me parece que este mecanismo lo que va a hacer es aumentar el precio de la prepaga, pero va a tener que mantener obligatoriamente de continuar esta medida por parte de la Cámara Nacional del Apelación del Trabajo, los esquemas, un esquema que no tenga coseguros. Así que me parece una buena noticia para los estatales. Para nosotros es una buena noticia y la verdad es que es imposible, es muy difícil, ¿no? Trabajar y vivir en este país, como decimos con las noticias que no solo vienen de nuestros enemigos, sino de los que deberían ser nuestros aliados, digamos, como trabajadores, ¿no? Estar todos unidos para poder hacerle un frente a esta ultraderecha que viene a socavar nuestros derechos. Nada, bueno, vamos para adelante. Sí, yo no sé cuánto tiempo queda. Sí, decinos que no, digo lo último, creo que la Cámara, me parece un gran error de UPCN haber implementado esta medida, y creo que la Cámara va a terminar resolviendo la cuestión de fondo en favor del conjunto de los trabajadores estatales. No hay precedentes, y ATE tiene una historia importante a lo largo, digamos, de lo que es el derecho colectivo, de haber establecido parámetros de interpretación sobre, por ejemplo, las asociaciones con simple inscripción, sobre libertad sindical, sobre la aplicación del convenio 87 y 98 de la OIT. Digamos, ATE tiene una gran tradición por parte, digamos, de sus presentaciones ante la Corte Suprema, que han generado precedentes que hasta hoy siguen vigentes y que son intachables e intocables. Y me parece que este va a ser otro precedente más que no tengo lugar a dudas de que la Cámara va a terminar fallando a favor. Perfecto. Gracias, Emi. Un lujo como siempre. Vamos a un cortecito. Y volvemos con las rapiditas.